En este segundo vídeo vamos a ver cómo organizar la biblioteca, que es la parte fundamental, digamos, de utilizar un gestor de referencias bibliográficos, es decir, cómo voy a alimentarlo con referencias bibliográficas para tener una colección de recursos que poder utilizar. Recordamos lo que ya hemos dicho en el anterior vídeo. En Mendeley podemos incorporar tanto documentos como referencias y ahora veremos un poquito cómo podemos visualizar también si estamos incorporando una referencia o un documento. Tenemos que tener en cuenta, ya hemos dicho también, que si incorporamos documentos va a ocupar más espacio que una referencia bibliográfica y por tanto la capacidad que tenemos de almacenamiento en la versión gratuita puede verse completa más rápidamente si incorporamos muchos documentos en PDF. Hay dos maneras básicamente de incorporar información en Mendeley. Una manera sería más automática y una manera pues menos automática, más manual, por así decirlo, ¿no? Entonces, os explico primero las maneras que tendríamos de importar información de manera automática, porque evidentemente pues siempre es más deseable automatizar al máximo el proceso para no tener que hacer muchas cosas de manera manual y poder ir más rápido. Maneras de añadir automáticamente información. Por un lado tenemos el catálogo de Mendeley, es decir, el catálogo de Mendeley, ya hemos comentado, está compuesto de todas las referencias bibliográficas que suben los usuarios de Mendeley, con lo cual tenemos un gran número de referencias bibliográficas. Pues bien, en el catálogo de Mendeley, que se puede consultar tanto a través de la web como desde la misma aplicación de Mendeley, podemos hacer búsquedas y directamente añadir información. Ahora veremos cómo. En segundo lugar, podemos traernos información de otros gestores de referencias bibliográficos. Es decir, si ya somos usuarios de otros gestores, gracias al formato RIG y al formato BibTeX, que son estándares en referencias bibliográficas, son formatos estándares, vamos a poder exportar la información de un gestor y importarla a Mendeley. Tercera manera, arrastrar y soltar. Podemos tener, esto es válido para los documentos en PDF. Yo puedo tener un documento en PDF en mi escritorio o en una carpeta de mi ordenador y puedo arrastrarla directamente a mi Mendeley de manera que no solo se va a importar ese documento, sino que también se recuperarán todos los metadatos para poder construir la referencia bibliográfica. Esto obviamente solo sucederá si ese PDF tiene los metadatos bien puestos, si no, pues no podré rellenar de manera automática esos datos, pero si se tratan de documentos de los que estamos hablando, como un artículo científico, casi la gran mayoría van a disponer de esos metadatos. En cuarto lugar, tenemos las carpetas inteligentes. Las carpetas inteligentes, ya hemos hablado antes un poquito también de qué consisten. Significa que yo tengo una carpeta en mi ordenador donde voy depositando una serie de documentos que encuentro en Internet y esos documentos los puedo conectar con mi gestor de manera que todos los PDFs que voy dejando allí se importarán automáticamente a mi Mendeley y también los metadatos de esos artículos o de esos documentos, tal y como sucedía en la anterior opción. O sea que esto sería válido también para lo que son los PDFs. En quinto lugar tenemos los identificadores. Sabemos que tenemos diferentes identificadores de artículos, como puede ser, por ejemplo, el DOI o como puede ser para las ciencias de la salud el BEMID. Pues teniendo este número que identifica a un artículo de manera unívoca, lo puedo introducir en este apartado y directamente se me autocompletarán los datos de ese artículo. Ahora veremos cómo. Y en sexta opción, y esta es la opción también más común, está el Web Importer, que es un plugin que instalo en mi navegador y que me permite recuperar automáticamente toda la información de Internet de una fuente de datos documental. Vamos a ver detenidamente cada una de estas opciones para que veáis un poquito cómo sería, ¿de acuerdo? Y antes de pasar a ver las opciones, comentaros que desde la opción File del Mendeley Desktop tenemos diferentes formas de añadir los archivos, de añadir una carpeta, del tema de conectar las carpetas inteligentes, añadir manualmente los registros, ¿vale? Está todo en el menú de archivo del gestor.
¿Cómo sería la búsqueda en el catálogo de Mendeley? Pues bien, si estoy, por ejemplo, en el Mendeley Desktop, que como decíamos es la herramienta básicamente con la que vamos a trabajar, tenemos la opción de buscar en el catálogo, en el menú de la izquierda en la parte superior, y aquí podemos hacer nuestra búsqueda y haciendo esta búsqueda vamos a buscar en todas las referencias que tiene Mendeley. En la página web podéis consultar las diferentes formas que hay de hacer nuestra ecuación de búsqueda para utilizar la búsqueda avanzada si lo necesitáis. Y simplemente al buscar podríamos añadir directamente esa información. Segunda manera, hemos dicho que sería cuando queremos traernos la información de otros gestores de referencias bibliográficas que hayamos podido estar utilizando, consiguiendo un formato RIS o un formato BibTeX, que son formatos estándares de referencias bibliográficas. Sería conseguir un archivo en este formato en esos gestores y luego en Mendeley voy a la opción que tengo también en el menú de archivo de importar y podré traerme el fichero BibTeX, RIS, puedo también traérmelo de Zotero, de EndNote, ¿vale? De los diferentes archivos compatibles con otros gestores. Puedo también sincronizar automáticamente con Zotero si es que utilizo este gestor. Mendeley tiene una opción en su menú de preferencias donde puedo decirle dónde tengo instalado el Zotero en mi ordenador y de esta manera sincronizará con este gestor importando directamente todas las referencias que tenga aquí, si es que quiero cambiar de un sistema a otro. Hemos comentado también en tercera opción la posibilidad de arrastrar y soltar. Arrastrar y soltar es muy simple, simplemente yo tengo ese archivo en PDF en un lugar de mi ordenador, que puede ser como en este caso el escritorio, como lo que estoy mostrando en pantalla. Simplemente cojo ese archivo, lo arrastro a mi pantalla principal o a la carpeta donde quiera tenerlo y ya directamente puedo contar con ese PDF y con los metadatos que tenga asociados. El tema de las carpetas inteligentes o como se llama en Mendeley, watch folders. Watch folders significa que yo tengo una carpeta en mi ordenador que la voy a sincronizar con, mi Mendeley, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que elegir esto también lo tengo en el menú de preferencias, puedo elegir cuáles son las carpetas que tengo en mi ordenador que voy a querer sincronizar. Por ejemplo, si tengo una de artículos científicos, puedo poner que quiero esta carpeta y directamente todos los artículos que tengo guardados aquí y sus metadatos se incorporarán a mi gestor de referencias. En quinto lugar, ya hemos hablado de la identificación. Esta opción también es muy simple. Por ejemplo, si yo voy a coger el PMID de un artículo, lo introduzco en la pantalla que hay al añadir un nuevo ítem de manera manual. Tengo aquí esta opción de introducir los identificadores, pongo en este caso el PMID, le doy a buscar y automáticamente se me autocompletan todos los datos de ese artículo. Sería una manera también bastante rápida de introducir información. Y luego, en sexto lugar, y la opción que ya os decía va a ser más común que utilicemos, la importación directa a través de Mendeley, que esto se hace con el Web Importer, que es este plugin que instalo en el navegador, que descargo directamente o bien desde la web de Mendeley o bien desde el Mendeley Desktop, donde también voy a poder siempre en cualquier momento instalar este plugin para mi navegador, y simplemente cuando estoy en una fuente de información que es compatible con este plugin, le doy, hago clic al icono del plugin que tendré en el navegador y me va a permitir descargar en mi Mendeley de manera automática la referencia y el PDF si es que está disponible. Esto también lo podría hacer a través de la web, aunque no es tan común porque ya os decía que va a ser siempre más útil y más práctico realizar las búsquedas desde el Web Importer. ¿Cómo instalo el Web Importer? Ya os he comentado, podemos hacerlo a través de la web en cualquier momento y podemos instalarlo también desde el propio Mendeley Desktop. Tenemos la opción de herramientas, tools, y aquí tenemos los plugins disponibles para descargar. Vamos a ver varios ejemplos para que entendamos mejor lo que significa utilizar el Web Importer, ¿vale? Cuando yo instalo el plugin del Web Importer, se me va a instalar un icono en mi navegador
y este icono va a estar siempre disponible cuando yo estoy navegando por internet. Cuando yo hago una búsqueda en una base de datos documental o en un buscador documental, voy a obtener una serie de referencias y esas referencias las voy a poder importar directamente a mi gestor utilizando este plugin. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en PubMed, estoy en PubMed, le doy directamente al plugin que hay en mi navegador y me va a decir, vale, de estas referencias que tienes en pantalla, ¿cuáles quieres llevarte a tu Mendeley? Y aquí puedo seleccionar si las quiero todas o quiero algunas y si quiero solo las referencias o quiero también los PDFs en el caso de que estuvieran disponibles, ¿vale? Esto, claro, es maravilloso porque nos puede ahorrar mucho tiempo, pero hay que tener también cuidado a la hora de utilizarlo. ¿Por qué? Porque no siempre funciona de manera perfecta, por así decirlo, ¿vale? Entonces, tengo que tener cuidado con qué, pues con comprobar que a la hora de hacer esta importación automática estoy importando realmente lo que quiere importar. Es decir, si yo tengo 100 resultados, tendré que comprobar realmente que ahí están esos 100 resultados o que los resultados se corresponden con lo que yo estoy importando, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas fuentes de información con las que Mendeley pues no funciona del todo bien y entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso o saber con qué fuentes de información sí que lo puedo utilizar y con cuáles no. También sucede cuando hay muchos resultados en una búsqueda, que aquí se complica también un poco el uso del Web Importer, ¿vale? Porque cuando hay muchos resultados es difícil también hacer esta comprobación y es posible que luego no corresponda el número. O sea, tengo que asegurarme muy bien de que se realiza de manera completa la acción que estoy realizando, ¿vale? Entonces ahí, cuidado. De hecho, en PubMed a veces no funciona del todo bien cuando hay un volumen muy alto de resultados y yo por eso suelo recomendar más bien que se haga una importación indirecta, como luego comentaré. Pero bueno, lo pongo como ejemplo para que sepáis qué se hace porque realmente cuando se utiliza también en PubMed, por ejemplo, en la estación del Web Importer, lo que me gusta es que los metadatos están muy bien y se exporta todo de una manera muy buena, ¿no? En Cochrane, otro recurso en ciencias de la salud, pues también podría utilizar el Web Importer. Una vez tengo los resultados en pantalla, puedo lo mismo, seleccionar qué referencias puedo importar, escoger si quiero los PDFs y podría también decirle en qué carpeta quiero que se guarde esta información, en qué carpeta de mi Mendeley si es que tengo varias carpetas. Eso también es muy útil. En Google Académico es otra fuente de información con la que podríamos utilizar el Web Importer. Google Académico lo que me gusta es que como además hay disponibles diferentes textos completos, gracias a que se indiza información de repositorios y de otras fuentes de acceso abierto, pues puedo directamente también llevarme los PDFs, ¿vale? Entonces eso puede ser también muy útil. El del Web Importer, pues no os pongo más ejemplos porque es muy similar en muchas fuentes de información. Web Importer es compatible con un gran número de fuentes de información. Eso sí, cuidado, ya os he dicho, de comprobar que eso se está realizando de forma correcta. Y la forma de hacerlo pues es muy similar en todas las fuentes de información. Incluso no solo en fuentes de información tipo bases de datos o buscadores académicos, también podríamos incluso en librerías, en páginas web, en canales de YouTube, es decir, hay diferentes recursos de información que puedo llevarme a mi Mendeley y clasificarlos luego según la tipología documental que estamos tratando, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Esto es muy importante, con todas esas fuentes de información que no son compatibles con Mendeley y que os iréis dando cuenta cuando practicáis con los gestores que hay veces que es imposible lo que estáis intentando, es decir, que o bien no se exportan bien todos los resultados con el Web Importer o directamente con el Web Importer no reconoce la información o sí que podéis introducir unos datos mínimos pero no se exportan bien todos los metadatos y entonces os va a dar más trabajo al final que otra cosa. Y en este caso, pues es muy importante conocer que se puede hacer una importación indirecta con formato RIS o BibTeX. Esto sí que es una opción que nunca falla, porque al final estamos exportando de un sistema un archivo
que vamos a importarlo directamente en Mendeley y esto sí que es, digamos, pues más seguro porque vamos a poder importar todas esas referencias completas. Pues bueno, diferentes bases de datos donde no funciona la importación directa con el Web Importer, ProQuest, Dialnet, Web of Science, Envase y muchas otras que ya os iré dando cuenta cuando vayáis utilizando los gestores. Por ejemplo, en PubMed, que aunque ya os he dicho que sí, que funciona el Web Importer, pero la experiencia nos dice que a veces no funciona del todo bien. Pues manera de asegurarse, sobre todo cuando hay muchos resultados, que realmente vamos a hacer esa exportación de manera correcta, sería conseguir un fichero, ¿vale? Conseguir un fichero, exportar un fichero que luego lo importaremos a nuestro Mendeley. En el caso de PubMed, cuando tenemos los resultados en pantalla, tenemos la opción de Send to Citation Manager y aquí la peculiaridad es que el formato que se descarga es un .nbib, ¿de acuerdo? Pero que podremos directamente luego llevar a nuestro Mendeley y se puede sin ningún problema importar toda esa información, ¿de acuerdo? En Cochrane también podríamos hacerlo. Veis que cuando vamos a exportar un registro nos da la opción de llevarlo a Mendeley. Esto pues hay que ir viendo en las diferentes fuentes de información. Esta opción de exportar los registros está en un sitio diferente, pero habitualmente todas suelen tener esta opción. Entonces hay que buscar, según la fuente de información, dónde podemos exportar, dónde podemos conseguir exportar un fichero, que sea un fichero BIP o un fichero BibTeX, o guardarme directamente los registros en Mendeley. Y más allá de cualquier tipo de importación directa, indirecta, automática o no automática, tenemos siempre la opción de añadir ficheros de manera manual, ¿vale? Cuando añado ficheros de manera manual, pues simplemente voy a tener que ir completando todos los datos de los diferentes campos según el tipo de documento que voy a añadir, pues se me van a mostrar unos campos u otros y tengo que ir añadiendo información. Claro, ¿qué pasa? Que esto, pues si tengo muchos registros, es algo muy laborioso. Por eso siempre es recomendable añadir lo que pueda de manera automática y luego lo que no pueda o no me venga bien por cualquier motivo, pues ya lo voy a añadir de manera manual. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la manera. Os pongo aquí, os he puesto también aquí este ejemplo de la Web of Science porque en Web of Science, y esto puede suceder en otras fuentes de información, esta opción de importar está un poco escondida. Hay mucha gente que hace estas consultas en el servicio de referencia. Quizá a vosotros no os vaya a llegar en vuestras bibliotecas, pero en las universitarias, por ejemplo, sucede mucho porque la Web of Science es un recurso muy utilizado. Y claro, la gente quiere manejarse con esos resultados y realmente es complicado importar referencias. ¿Por qué? Porque las instituciones que tienen contratado Web of Science tienen también EndNote, que como veréis está en la parte superior en el menú, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? Que desde este proveedor lo que intentan es favorecer que utilices el gestor de referencias que tienen integrado. Y esto sucede también con otros proveedores que también venden, digamos, gestores de referencias, pues que no facilitan la vida a que utilices otros. Pero se puede y aunque sea un poco rebuscado, pues hay que buscar la manera. En este caso, la manera sería guardármelo en EndNote online, que es muy sencillo. Simplemente selecciono los registros, los guardo en EndNote y cuando los tengo en EndNote ya los puedo exportar en un formato BibTeX que podré importar en Mendeley, ¿vale? Es un poco para que veáis el proceso y que, bueno, a veces es un poco farragoso, pero se puede. Y por último, comentaros que es importante, una vez vamos almacenando documentos en nuestra biblioteca, sincronizar la cuenta para que toda esa información que tenemos en nuestra biblioteca también se suba a la nube y luego podamos consultar esa información desde otros dispositivos, sea desde la misma web de Mendeley, si es que vamos a consultarlo en un ordenador donde no tenemos instalada la aplicación, o desde los dispositivos móviles, ¿vale? Es importante, a medida que vamos almacenando información, ir sincronizando las cuentas también. Bueno, hasta el próximo vídeo.